Amigos y compañeros, soy Mochero Vázquez. En esta oportunidad quiero dirigirme a ustedes para hacer un breve recuento político de lo acaecido el año 2022 y fundamentalmente en torno de Pedro Castillo Terrones, que ejerció la presidencia de la República desde el 28 de julio del 2021 hasta el 7 de diciembre del 2022. En ese corto periodo, Pedro Castillo cometió no solamente una serie de errores, Pedro Castillo Terrones cometió una serie de delitos que fueron precisados por la señora fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Gracias a esta señora nos devolvió la esperanza a los peruanos para recuperar nuestra libertad y recuperar la democracia que estaba en completo peligro, conforme hemos visto nosotros los hechos ocurridos a partir del 7 de diciembre con escandalosa hechos de violencia que sucedieron en todo el país. Es decir, ellos están haciéndose los muertitos, los tontos, distrayendo la opinión pública nacional, latinoamericana y mundial, por supuesto, en complicidad con los agentes del Foro de Sao Paulo. Hemos visto al presidente de la Argentina, de México, de Bolivia, de Venezuela, de Nicaragua, abogar por este supuesto presidente, que no era un presidente, como bien se decía en las marchas populares masivas realizadas a nivel nacional, convocadas también, que hay que reconocer, por un joven, por un gran dirigente y líder aparecido en esta lucha, Lucas Gersi. Y en esas marchas se decía: Pedro Castillo no es presidente, Pedro Castillo Terrones es un delincuente. Y se llegó a comprobar así. Esta corta temporada de Pedro Castillo Terrones en la presidencia de la República comenzó con ese discurso comunista de echarle la culpa de sus errores y de sus fracasos y de sus fechorías a otros. En este caso acudían, como siempre, al imperialismo, al capitalismo, a la derecha, ¿no?, para tapar toda la podredumbre que ellos tenían dentro. Se llegó a descubrir, y no es una casualidad la presencia de Pedro Castillo Terrones en la presidencia de la República. Es parte de un proceso que se inició hace 100 años. En 1930, un personaje vinculado a la Tercera Internacional fundó el Partido Comunista Peruano. Y el Partido Comunista Peruano desde ese mismo momento comenzó a pegarse a los personajes vinculados al poder, haciéndole la contra siempre al APRA. En 1939 declararon a Manuel Prado el Stalin peruano, y ellos estuvieron detrás de todos los gobiernos de turno. El otro cuento comunista que levantó Pedro Castillo es que por primera vez llegaba un hombre del Perú profundo, un hombre de las clases humildes, a la presidencia de la República. Y eso es otra mentira, porque el primer presidente, si viene a mi memoria, del Perú profundo, de las provincias, es Luis Sánchez Cerro, un hombre de Piura, de condición humilde. El otro que le siguió fue Juan Velasco Alvarado, también un hombre de familias humildes. Luego tuvimos nosotros a Alan García, de piel blanca, pero también de origen humilde. Sus padres fue un empleado público y su madre una profesora de escuela. Después de él hemos tenido a otros personajes. Hemos tenido en el interín a Valentín Paniagua, después de él hemos tenido a Toledo, después de Toledo hemos tenido nosotros a Humala, después de Humala hemos tenido a Kuczynski, que llegó con los votos de los comunistas, y luego hemos tenido a Vizcarra, y finalmente hemos tenido a Pedro Castillo Terrones. Es decir, el comunismo, que ha venido aupado detrás del poder, ¿no?, por un lado, a estos señores ociosos y perezosos y vagos que viven del presupuesto nacional, que le llaman caviares. ¿Por qué comen caviar? Porque viven una vida bien, viven a través de sus ONGs succionando, ¿no?, el dinero público a través de estas organizaciones. Y los comunistas, que seguramente comen jurel en las carretillas, que se meten, que se infiltran, que se encaraman dentro de los gremios laborales, sindicales, y que viven pululando, son ociosos, nunca trabajan, viven de la licencia sindical, son la misma cosa. Son la misma cosa. Aman la violencia, detestan el trabajo,
Y al detestar el trabajo, detestan el crecimiento económico del país, detestan el desarrollo humano, detestan la justicia social. Los comunistas lo que al final de cuentas persiguen es lo que también hemos visto en estos últimos tiempos, buscar un Estado esclavizado a través de ¿qué? A través de la Constitución y las leyes. Por eso es que ellos reclaman una nueva Constitución, no una Constitución o una constituyente en función de la participación democrática y popular, no. Ellos quieren a dedo designar más de la mitad de representantes a la constituyente, ¿no? Para poder establecer un Estado o una nación de esclavos, como sucede en Cuba, como sucede en Venezuela, como sucede en Nicaragua, como sucede en otros países. Y es por eso que estos presidentes que pertenecen al Foro de Sao Paulo son los que han defendido la caída de Pedro Castillo Terrones, no solamente con el fallido autogolpe, sino por los hechos de corrupción que se han venido demostrando durante estos últimos años. Hoy día está en la cárcel y espero que todos los comunistas incapaces, ladrones y violentistas, amantes del terror, estén también tras la reja porque el Perú necesita paz. Muchas gracias, será hasta otra oportunidad.